Les juro que estoy muy emocionada, ya que hemos viajado por muchas partes del mundo, pero como esto no vi nunca jamás. De nuevo nuestra queridísima República Argentina para mostrarles uno de los rincones más maravillosos de este país. Amigues, de vuelta al mundo. Bienvenidos a Iguazú. Todos los territorios, todos los climas, vuelta al mundo está en todas partes, de norte a sur, del este al oeste, visitando todo este continente maravilloso que nos vio nacer. Suscríbanse al canal, activen la campanita y acompáñenos en esta nueva aventura. Y aguante vuelta al mundo. Buen día. Hola, ¿cómo va? ¿Van a las cataratas? Sí, vamos para la catarata. Frente pasa el autobús, vienen allá arriba. ¿Qué bus es? El río Uruguay viene, Uruguay. vale 10.000 pesos o 35 reales las cataratas. Cada uno 40, 40 y nos llevas en taxi. ¿Sí? ¿Entendiste? 40. Sí. Allá están los valores del autobús. Ahora estamos viendo si nos tomamos el bus o si nos vamos en un taxi. El precio del taxi está bastante parecido al de bus. Lo que pasa es que tenemos que sumar gente. Y acá estamos con un gringo que está medio rata, no quiere pagar tanto. Llevan taxi por 40 reales cada uno. La hago 40 cada. Está el bus 35. Vamos, más rápido. ¿Vos crees que está bien? Sí. Bueno, vamos. Gracias, amigo. Ahora sí, la jugada fue muy buena porque el taxista nos ofreció subirnos al taxi y con un precio similar al del bus. Entonces conviene porque vamos más rápido, más cómodos. El tema es que necesitas juntar gente, por lo menos 4, y éramos 3, entre ellos un francés, creo que no sé si están muy convencidos, pero bueno, viste cómo es, 3 argentinos de repente te convencen de cualquier cosa. ¿De qué parte de Francia? París. ¿De París? ¿Quién es mejor, Messi o Mbappé? No me gusta. No me gusta el fútbol. Amigos, oficialmente en el Parque Nacional Iguazú. Bueno, todavía no entramos, estamos en la puerta. ¡Guau! ¡Qué solazo! ¡Qué felicidad estar acá! Veníamos en la ruta y lo veía a Lele sonreír y yo estaba igual. Me dio mucha felicidad. Este para mí es uno de los parques nacionales, sin lugar a dudas, más lindos de todo el país y de todo el mundo. Lo digo con mucha conciencia de causa. Después de haber recorrido más de 60 países, este lugar es increíble. Bueno, que ya sacamos la entrada por internet, 15.000 pesos para los argentinos. El precio para los extranjeros, ahora te lo voy a dejar en pantalla para que tengas la 45.000. Ahí está. Son 15.000 para nacionales, 45.000 para extranjeros. No sé si dijeron. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Son argentinos? Le voy a pegar con el- Sí. ¿Dónde está Teresito? ¿Ese? Es como correr hacia la nada igual. Hey amigos, no esperaba que haya tanto turismo asiático. Mirá la cantidad de gente que está acá esperando para subirse al tren que los conduzca hacia las Claro, pasarelas. porque el tren te lleva directamente, son 5 kilómetros que recorre todo por acá por Iguazú, hasta casi el punto panorámico de la Garganta. Y que si nosotros ahora vamos a la Garganta, nos va a quedar poquito tiempo para hacer el resto de pasarelas. Así que, como dice el dicho, dejaremos el broche de oro para el final. Estamos acá, así que vamos a buscar el Sendero Verde. Cuidado con ese agujero, es como el agujero de Gloria. Vos sabés que en el Coto de Lanús dicen que hay un agujero parecido. Comenzamos el recorrido por el Sendero Verde, luego vamos a conectarnos con el Sendero Azul. El parque está muy bien señalizado y la verdad que lo siento en buen mantenimiento. Sí, este parque es hermoso, ya nos han dado las indicaciones. Vamos a comenzar esta caminata que nos va a llevar hacia las pasarelas. Si han visto recientemente nuestro video en los glaciares, que se los recomiendo mucho, me llené la boca hablando de las pasarelas en los parques nacionales y este va a ser un ejemplo más. Me encanta cómo en los parques nacionales de Argentina se propone una experiencia súper cercana con la maravilla. Eso es exactamente lo que vamos a hacer ahora, empezar a sentir la vibra y toda esa energía del torrente de agua correr, que es la representación misma de la fuerza de la naturaleza y de la fuerza de la vida. Las cataratas es una belleza natural que se comparte entre dos países, Argentina, donde estamos ahora mismo, y Brasil, nuestro querido y hermano país vecino. La diferencia está en la experiencia que se tiene de las cataratas. En el lado brasilero se puede observar totalmente de forma panorámica la inmensidad de estos saltos de agua. Y del lado argentino las vivís, el agua te salpica, escuchás todo el sonido y toda esa fuerza porque las pasarelas están bien cerquita. La última vez que estuvimos en las cataratas del Iguazú fue hace 10 años, chicos. ¿Sabés la cantidad de gobiernos que pasaron por Argentina? No te puedo ni explicar. Y este parque nacional sigue activo con muchos visitantes. Mucha gente lo sigue eligiendo como un
un destino referencial para conocer a una de las maravillas naturales más importantes de todo el planeta. Como estamos en plena selva, estoy viendo un montón de maripositas blancas y amarillas que me encantan, son los espíritus de la selva que nos acompañan. Atención que también hay otro tipo de animales. Estamos viendo el yaguareté, que es un animal autóctono de la zona. También hay algunos monitos. Te podés cruzar incluso con los cuatíes, que son los que más se ven. Miren, están los carteles de peligro porque los cuatíes pueden atacar a las personas, así que es preferible mantenerse alejado. Amigos, no les puedo explicar el calor que está haciendo en estos momentos en Misiones. Acá encontramos con un coso de agua, ¿no? Vamos a poder... tremendo chorro. Ahora sí. Ahí va, esto es clave. No sé si se podrá tomar de este agua. En el kiosquito nos estaban cobrando 4.200 pesos para una botellita de agua y acá la podemos recargar de manera gratuita. Así que otro consejito, si vienen para esta zona, tráiganse su cantimplora. Hay algo que me resulta alucinante y es que a medida que vamos acercándonos a los altos, empezamos a escuchar el agua. Impresionante, hay un montón de agua. Y tan solo estamos haciendo el primer circuito, chicos. Empezamos por la zona del circuito superior, donde esta es como la primera postal con la que nos encontramos, el Salto Bossetti. Desde acá podemos ver como una cortina de agua que cae desde las rocas y que se unen con el río. Me encanta, es que es un espectáculo natural tan lindo, porque obviamente cuando el agua entra en contacto con la luz se forman un montón de arcoíris. Entonces está todo este verde increíble con arcoíris, con aves que están volando arriba de las cataratas, con todas las mariposas, y tanto color, tanto pulsión de vida en este lugar. Imponente, y esto no es nada, les aseguro. Acá donde cumple fundamental función, su paragüitas, ¿no? Mirá, la que sabe, sabe, porque todos los guías turísticos tienen su paraguas. ¿Y sabés qué más tiene su paraguas? Vuelta al mundo. Claro, la guía Paulita, claramente. Ahora estamos próximos a el Salto San Martín, que es uno de los saltos más imponentes del circuito de las cataratas. Vamos a encontrarnos con la maravilla desde muy cerca y probablemente también empecemos a ver cómo pasan las lanchas o los helicópteros de aquellos que contratan el tour aéreo para poder observarlas desde una panorámica en altura. Nosotros, fieles a nuestro estilo, caminando, chicos. Lo que tienen los miradores a medida que te vas acercando es que empiezan a llenarse de gente, lógico, ¿no? Porque todo el mundo desemboca en este lugar para poder apreciarlas con mayor detalle. Igualmente siempre se produce algún hueco para poder hacer la foto. La particularidad del Salto San Martín es que tiene la bandera argentina como detalle importante. Una de las características del Salto San Martín es que podemos verla desde la pasarela casi como si estuviéramos sobre la superficie del agua. Viendo cómo fluye, el agua está pasando literalmente por nuestros pies. Es increíble pensar en la dimensión que tiene este río, en la fuerza del caudal del agua para que atraviese toda esta geografía y al final transforme el terreno en estas cataratas. Qué maravilla, amigos. Gracias a Expedito, gracias Vida y gracias a ustedes por acompañarnos en estas aventuras que nos mandamos por todo el mundo. Les juro que la experiencia es muy cambiante. De repente pasamos del éxtasis vibrante de estar cerquita de las cataratas, viendo cómo fluye el agua, cómo caen por la cascada, a encontrarnos con la naturaleza, con los pasajes más calmos, con el sonido de los pájaros, con el agua fluyendo debajo, pero en un estado más sereno, y la frescura de la naturaleza. Estamos en una zona que es muy caliente, muy tropical, las temperaturas son altas, pero sin embargo hay una frescura natural con ese aire típico del agua dulce. Es hermoso. Si usted es de Argentina, si vive en este país, o si es de alguno de los países vecinos, o si por alguna de las casualidades tiene en mente venir a visitar Argentina, pongan en su itinerario a las cataratas, vengan hasta este Parque Nacional Iguazú. Si tienen que ahorrar un dinerito, yo se los recomiendo, porque realmente a veces uno piensa que para encontrar maravillas hay que irse afuera y quizás viajar muy lejos. Los límites de Argentina son muy extensos y siempre hay un rincón que vale la pena conocer. ¡Y aguante Vuelta al Mundo! Estamos comenzando el circuito inferior de las cataratas, no nos vamos a perder nada. Todo es una emoción, genera como una energía, como una adrenalina, porque estás continuamente caminando entre la selva y escuchando el sonido del agua. ¡Wow, amigos! Miren lo que es esta panorámica, una imponente postal de las cataratas con todo su esplendor. Abajo vemos como una playita. ¿Quién pudiera estar ahí tomándose unos mates, no? Es verdad, no sé qué onda las corrientes. Capaz que te agarra una
y terminás abajo de la catarata y ahí te encontrás directamente con los dioses guaraníes. Amigos, estamos en tierras guaraníes. Todo esto era transitado únicamente por ellos, que sabían conocer a la perfección los diferentes rincones. Obvio que no existían estas pasarelas, pero los guaraníes convivían con esta naturaleza, sabían cómo moverse, incluso hasta tenían diferentes tipos de leyendas, explicaciones para dar sentido a esto que observaban, a las cataratas. Imagínense si a nosotros al día de hoy, con toda la información que tenemos, nos sigue deslumbrando y sorprendiendo esta formación natural. Para ellos, en esa época, obviamente que los hacía flashear muchísimo, y ahí es donde empezaban a confabular diferentes teorías de cómo se inventaron las cataratas, y todas terminaban en alguna leyenda un poco romántica, porque bien sabemos que los guaraníes eran unos poetas. Que estamos en Argentina, ¿cómo no nos íbamos a comer una empanada? Decime que estás en Argentina sin decirme que estás en Argentina. Bueno, en este espacio merendero donde la gente viene a hacer un descanso entre tanta caminata, tenés un tacho de basura especial para tirar la yerba mate. Ahí está llegando el trencito. Ahora sí vamos a ir rumbo a las cataratas más importantes. ¡Ay, sí! ¡Qué emoción! Vamos a reencontrarnos con la mítica Garganta del Diablo. La formación de este pequeño tren parece un tren de juguete, Paulita. Parecen los trencitos turísticos que andan por diferentes ciudades, ¿viste? Como para mostrarte las atracciones. Nos fuimos, ahora sí, rumbo a la Garganta del Diablo. Bueno, después de aproximadamente unos 10 minutos en el tren, ahora vamos a comenzar la caminata rumbo a la Garganta del Diablo. ¿Llegamos? Tengo entendido que es 1 kilómetro aproximadamente, así que vamos a darlo todo porque la recompensa, les aseguro, es imperdible. Sí, obvio. ¿Cómo es tu nombre? Victoria. Un gusto, Victoria. Chicos, estamos acá con una amiga de Vuelta al Mundo, Victoria, que nos sigue. Es de Calafate, bien al sur, ¿no, Victoria? Sí, así mismo. ¿Y qué haces acá? Nada, estoy de vacaciones, decidí el destino Salta y Misiones, y resulta que había visto los videos de ustedes que Mirá. pasaban por Salta y dije, no, bueno, no los voy a encontrar ni en Pepe. Y nos encontró en y nos Misiones. encontré acá. Y eso que estuvimos en Calafate hace poquito, pero lo vinimos a encontrar en el norte. ¡Qué loco! Una Bueno, vamos a locura. sacar una foto, así ya Obvio. le mandaste a tu vieja, que Dale. dijiste que nos sigue también, ¿no? Sí. Buenísimo. Un saludo a mi papá Juan y a mi mamá Patricia que nos Y miran. ahí está, a todos los que nos acompañan. Lo lindo de viajar por diferentes partes del mundo es que nos encontramos con amigos y amigas de Vuelta al Mundo, sobre todo acá que estamos en Argentina. Así que ya no tienen excusas. Suscríbase al canal y active la campanita. Que Vuelta al Mundo está por todas partes. La pasarela hacia la Garganta del Diablo es muy concurrida, lógicamente, porque incluso hay gente que viene exclusivamente a ver este espectáculo natural. Estamos hablando de la caída de agua con mayor potencia de todo el circuito de saltos aquí en el Parque Iguazú. Lo interesante de esto es que a medida que vamos avanzando, estamos cruzando un río. La pasarela va por encima del agua, miren. A los dos costados tenemos la inmensidad del río y podemos ¿El Iguazú? sentir como la vibra, ¿no? ¿O no? Yo creo que este ya es el río Iguazú. Lo más interesante de todo es que cuando estemos a punto de acercarnos a lo que es la gran vertiente, vamos a empezar a escuchar el sonido de agua que Bestial. invade, ¿no? Y esto lo sabemos porque por suerte ya tuvimos la oportunidad de presenciarlo. Me gusta también la trampa de la naturaleza, porque lo ves al río a esta altura y pensás que está tranquilito. Parece hasta un río manso. Pero la voracidad la vamos a ver ni bien nos acerquemos a la enorme caída que por algo lleva el nombre de Garganta del Diablo. Si ustedes no saben de qué estamos hablando, ahora se los vamos a mostrar. Amigos, esto es una locura, no les puedo explicar la emoción que me da de estar topándome cara a cara con la Garganta del Diablo. Alucinante, alucinante, no saben la fuerza que tiene esto. La maravilla que transforma el agua en diferentes tonalidades. Hay algunos blancos, hay algunos verdes, producto de la naturaleza. Y también el arco iris, los 7 colores bien definidos para demostrarnos lo ínfimo que somos en este mundo y lo gigante que es la naturaleza. Les juro que estoy muy emocionada, es que me invaden las emociones
emociones en este momento. Este es un espectáculo increíble. Mirá que hemos viajado por muchas partes del mundo, pero como esto no vi nunca, nunca jamás. No hay nada que se compare a las cataratas del Iguazú. Pero la gran particularidad es que esto es inmenso, chicos. Es una magnitud que no cabe dentro de las palabras, no lo podemos explicar. Podés sentir toda la energía que brota de ese agua cayendo. Esto parece un cuadro en movimiento. Esto es obra de Dios. Estamos tan acostumbrados a vivir quizás en unas cuadras reducidas, hacer el camino de casa al trabajo, ir al supermercado, tan a veces encerrados en la rutina, que encontrarte con estas maravillas un poco te recuerda de qué se trata la vida, de disfrutar los momentos, de estar en presente, de no angustiarnos por un futuro que todavía no sabemos cómo es, o de un pasado que ya pasó y no podemos remediar. Me parece alucinante poder estar acá porque esa es la sensación de que estoy viva hoy, acá, en este momento, que estoy respirando este aire al lado de las cataratas que me están mojando y salpicando con su agua. No sé cómo explicarles, pero es alucinante. Y con esta maravillosa postal de las cataratas fluyendo con toda su energía, les agradecemos su compañía y les pedimos que le pongan un me gusta a este video y se lo compartan a sus amigos. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Si nos siguen hace un tiempo, por acompañarnos en las que pasaron, y suscríbanse al canal y active la campanita para acompañarnos en las que vienen. Nos encontramos en el próximo video. ¡Hasta luego!